Hola, soy Coach Valentín y hoy les voy a hablar de un concepto que se denomina RIR o repeticiones en reserva. Seguramente lo han escuchado en las redes sociales o lo han visto en algún video y hoy les voy a explicar qué es el RIR, por qué es tan importante tener en consideración el RIR y mucho más relevante, cómo lo podemos implementar en nuestra rutina de entrenamiento para sacarle el máximo beneficio. En primer lugar, esta fue una escala que se propuso, se empezó a proponer básicamente alrededor del 2016-2015. Yo lo empecé a utilizar cuando lo vi en el research y lo empecé a ver en la investigación científica. Esta escala se empezó a usar cada vez más en una alternativa a una escala que se utilizaba antes, que era básicamente la escala de Borg. No era una escala muy precisa para el entrenamiento de pesa, estaba mucho mejor orientado al entrenamiento cardiovascular. Era una escala que no tenía mucha relevancia con el entrenamiento de pesas. Y otra de las opciones que se utilizaba, al menos en el momento en el que yo en ese momento me estaba iniciando como entrenador personal, era el porcentaje de RM. Entonces alguien te decía, vamos a entrenar al 80%, al 90%, al 70%, y al principio parece cool, parece como copado, pero después se hace como bastante difícil de ser preciso. Es como el 70%, ok, pero necesito entender cuál es el 100% para calcular el 70%. Y así se hace bastante complejo calcular los porcentajes a los cuales tenemos que levantar cada uno de los ejercicios. Lo cual hay una alternativa, es mucho más efectiva. Voy a explicar algunos caveats que hay, algunas condiciones que hay para la escala del RIR, pero se van a dar cuenta al final que es un modelo sumamente práctico, muy efectivo y que se puede aplicar en cada uno de los entrenamientos. Esta escala de repeticiones en reserva es básicamente una escala de percepción del esfuerzo, una escala de percepción de qué tan duro es el entrenamiento. Lo que tiene en cuenta esta escala es básicamente el fallo muscular, que es una repetición bastante objetiva, porque si nosotros estamos haciendo un ejercicio, yo sé que hay una cierta cantidad de repeticiones que voy a poder realizar con un peso, y más allá de eso voy a fallar, y ese se denomina el fallo, básicamente fallo muscular. Eso es lo que se denomina intensidad relativa. No es la intensidad absoluta, que es el máximo peso o el porcentaje que puedo levantar en cada uno de los ejercicios, sino la intensidad relativa relacionado al el esfuerzo. ¿Cuál es el perfil de esfuerzo cuando yo realizo un ejercicio? ¿Por qué es importante esta escala y por qué se las estoy presentando? Porque tienen relación con un concepto muy interesante, que es el concepto del estímulo-fatiga, el ratio que existe entre cuál es la magnitud del estímulo que produzco con un ejercicio o con una serie y cuál es la cantidad de fatiga que ese ejercicio o esa serie me está produciendo. Y lo que sabemos del research es que cuando nosotros hacemos entrenamiento cerca del fallo muscular, el crecimiento muscular, el estímulo es muy bueno, pero la cantidad de fatiga es exponencialmente superior a si nosotros entrenamos por debajo del fallo. Digamos que quizás una o dos repeticiones del fallo tiene la misma cantidad de estímulo, prácticamente el mismo crecimiento muscular para las fibras musculares y considerablemente mucho menos fatiga. ¿Y por qué es importante entrenar y tener menos fatiga o tener más estímulo por menos fatiga? Porque al final del día, la diferencia entre el estímulo y la fatiga es lo que nos produce las ganancias musculares. Lo que nosotros estamos buscando es tratar de tener la mayor cantidad de estímulo al menor costo posible. ¿Qué se puede utilizar? No siempre vamos a estar entrenando cerca del fallo muscular y no siempre vamos a estar entrenando lejos del fallo muscular. Lo que vamos a intentar es utilizar un modelo de progresión. Cuando estamos empezando una rutina nueva y nuestros músculos están frescos, imagínense que venimos de unas vacaciones o de un periodo de inactividad o simplemente vamos a iniciar un proceso de entrenamiento nuevo, lo mejor es siempre empezar siendo conservadores. No es necesario, porque nuestros músculos están frescos, están sensibles, entrenar cerca del fallo ahí. ¿No les ha pasado alguna vez que han vuelto a entrenar, hacen 2, 3 series y después al otro día no se pueden mover porque entrenaron muy cerca del fallo con mucho volumen? Lo mejor es ser más conservadores y empezar por lo general a 3 repeticiones del fallo, es lo que nosotros recomendamos para la primera semana de entrenamiento. 3 repeticiones del fallo y luego utilizar un modelo de progresión en el que se agregan repeticiones y peso para ir acercándonos, y la última semana, antes de hacer una semana de descarga, entrenar cerca del fallo muscular. En algunos ejercicios quizá el fallo muscular sea un beneficio, en algunos ejercicios en los que sabemos que si fallo el peso muscular, el peso de la máquina no me va a matar. Imagínense que estoy haciendo un curl de bíceps o vuelos laterales, no en una sentadilla o en un peso muerto, en los cuales quizás podemos dejar una o 0 repeticiones en reserva, para que más o menos tengan una idea de cómo se puede progresar. Hay muchos más detalles para eso, pero no les voy a hablar de eso en este video, sino simplemente les estoy presentando la escala para que tengan un poco más de conocimiento alrededor de por qué es tan importante ponerla en práctica y tomarla para nuestros entrenamientos.
siempre hay una crítica y es, Valen, es muy difícil entender cuándo hago 3 del fado, cuándo son 2 del fado, cuándo es 1 del fado. Yo siempre les recomiendo con esto, no se compliquen. Con el paso del tiempo y con la experiencia ustedes van a ir ganando conocimiento y una vez que ustedes conozcan sus límites es que ustedes van a poder decir, ok, esto es 2 del fado, esto es 3 del fado o esto estoy muy cerca del fado, solamente me quedó una. Pero para que ustedes se lleven un tip y algo, un consejo bien claro, una recomendación bien clara de este video, simplifíquense la vida. La escala del RIR no es para complicarnos, sino para simplificarnos. Piénsenlo de esta forma. Traten ustedes de hacer de forma intuitiva, básicamente teniendo en cuenta este principio, y aplíquenlo a su entrenamiento. Empiecen las semanas de entrenamiento cerca de lo que sería 2-3 del fado. Hagan un buen esfuerzo, que el entrenamiento les haya costado, pero déjense por lo menos alguna repetición en reserva. No empiecen la primera semana y quemen las naves con una versión napoleónica. Traten de ir conservadores la primera semana y luego ir agregando una repetición, un poquito de peso, una repetición, un poquito de peso, hasta que eventualmente van a alcanzar el fado muscular. Esa semana terminan de entrenar, hacen todo bien, bien duro y luego se toman una semana de descarga en la que pueden entrenar a 4 o 5 repeticiones del fado, recuperarse y empezar el ciclo de nuevo. Si ustedes hacen eso sucesivamente, semana a semana a semana, y después de meses de haber aplicado esta escala van a tener un conocimiento mucho más profundo, mucho más comprensivo de cuáles son sus puntos máximos y cuál sería un buen punto para empezar un ciclo y un buen punto para terminar. Si tienen dudas, si tienen consultas o si les pareció interesante este concepto, este video o nunca lo habían escuchado antes, el concepto del RIR, déjenme sus comentarios. Los veo en el próximo video.